Tema 4, exactamente, Mica. Así es. Dice Melanie, en octubre hay mesa para física 1. Para todas las materias hay mesas. Hay mesas de madera, mesa de plástico, de fórmica, de cemento. Sí, nada más que sería una mesa, o sea, es mesa extraordinaria, sería de un solo llamado. Exactamente. ¿Vos te estás por presentar, Mica? Sí, si Dios quiere, sí, en Buenísimo, física, ahora en física 2. buenísimo, dale gas. ¿Alguna otra pregunta? Bien, ¿quiénes son los de la comisión 1? ¿Hay estudiantes de la comisión 1? Yo, profe. Oh, Paola, ¿cómo andás? ¿Todo bien, profe? ¿Usted qué tal? ¿Qué de tu vida? ¿Acá andamos? De lujo. ¿Tuvieron práctico? No, profe, si el viernes era... Vamos a ir lentamente porque en este tema hay mucho, mucho concepto y cualquier duda, cualquier consulta, por favor les pido encarecidamente que pregunten. Fíjense que el título del tema número 4 son aplicaciones de la termodinámica. Como nosotros estamos en la parte de enfocado de ciencias de la salud, los ejemplos en su mayoría van a estar aplicados al área biológica. Por lo tanto, necesitamos hablar de un concepto fundamental que es el calor de reacción. ¿A qué se denomina calor de reacción? ¿A qué se denomina calor de reacción? Es la cantidad de calor que absorbe o libera al reaccionar varias sustancias en las cantidades de moles que intervienen, siendo su temperatura inicial, es decir, la temperatura del sistema, igual a la temperatura final del sistema, es decir, que no hay cambio de temperatura en el calor de reacción. ¿Cómo dijo, profe?
O sea, que Repito, es el calor. calor de reacción es la cantidad de calor que se absorbe o que se libera al reaccionar varias sustancias en las cantidades de moles que intervienen, siendo la temperatura inicial del sistema igual a la temperatura final del sistema. ¿Qué quiere decir que la temperatura inicial sea igual a la temperatura final? Que el calor de reacción, ¿dónde se va a obtener? En un dispositivo que sea adiabático, en un termo, por ejemplo. Fíjense en el dibujito, por eso no creo que el dibujo explica, por sí solo se explica. Es un termo con pared adiabática, hay un termómetro para indicar que la temperatura inicial y final sigue siendo la misma. Se introduce una sustancia en la misma cantidad de moles que la sustancia que ya está en ese termo, que sería agua, y una sustancia cualquiera. Entonces, ¿qué es el calor de reacción? Es la cantidad de calor que absorbe o se libera al reaccionar varias sustancias en las cantidades de moles que intervienen. Ejemplo de lo que estoy diciendo. En el caso de los animales. Buenas noches, profe. Hola, Abraham, ¿qué de tu vida? ¿Todo bien, profe? Me uní para mirar la clase. Bueno, me alegro por vos. Acordate del domingo, Abraham. Bueno. Les decía entonces que un ejemplo de calor de reacción en los animales, la temperatura real a la que mantiene el cuerpo varía de especie en especie y en menor grado en nuestro caso. Por ejemplo, nuestra temperatura en promedio sería 36,7 grados centígrados, con una desviación estándar de 2 décimas de grado. Pregunta de revisión de contenido. La temperatura de 36,7 grados centígrados es nuestra temperatura interna y varía prácticamente nada, prácticamente es una temperatura estable aún con los cambios del medio ambiente que nos rodea. Ahora, varias reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? A ver, ¿quién me puede explicar qué es una reacción química? Es un proceso, profe, en el cual sustancias iniciales se transforman en otras sustancias. De 10. Reactivos y productos. Perfecto. Muy bien. Entonces, en una reacción química, cualquiera sea esa reacción química, contribuye a la producción de calor corporal durante todo el tiempo. Ejemplo de lo que estoy diciendo, la ingesta de alimentos, cuando ustedes se morfan 4 lomitos completos más el agua que toman, lo que están haciendo es incrementar la producción de calor. Pero la mayor fuente de calor es para la contracción de los músculos esqueléticos. Aún así, nuestra temperatura sigue siendo 36,7 grados centígrados. Esa producción de calor puede ser modificada por mecanismos endocrinos en ausencia de ingestión de alimentos o de ejercicio muscular. Por ejemplo, chicos, la adrenalina y la noradrenalina producen un aumento rápido, pero de corta duración. ¿Qué producen? Calor de reacción. Otro ejemplo, las glándulas tiroides, que producen un aumento prolongado, pero de lento desarrollo. Fíjense que nosotros, en nuestro organismo, tenemos diversos
yo le llamaría focos de producción de calor. Y aún así, nuestra temperatura se mantiene estable. Ahora bien, los procesos, antes de explicar la imagen que están viendo, los procesos por los cuales nosotros perdemos calor pueden ser, ahora sí vamos a nuestra imagen, pueden ser por conducción, puede ser por radiación, puede ser por convección, puede ser por transpiración. ¿Cuándo es conducción? La cantidad de calor que llega a nuestra piel desde los tejidos más profundos pueden ser modificadas por el flujo sanguíneo. Ejemplo, cuando nuestros vasos sanguíneos, obviamente, están dilatados, la sangre caliente se acumula en la piel. Quiere decir que tenemos producción de calor. Y ese calor se libera desde los tejidos más profundos hacia la piel, y eso se denomina conducción tisular. Conducción tisular. ¿Qué quiere decir tisular? Tejidos. Ese es nuestro caso. En el caso de las aves, por ejemplo, que poseen una capa de plumas junto a la piel, y la mayor parte de los mamíferos poseen una capa importante de pelo, el calor es conducido de la piel al aire atrapado en esa capa y de esa al exterior. Cuando el espesor de la capa atrapada por las plumas o en los pelos del perro o del gato, por ejemplo, la transferencia de calor a través de las capas se reduce y las pérdidas calóricas disminuyen. El calor siempre es conducido desde la piel hacia el exterior, hacia la capa de aire que está atrapada entre nuestra piel o la piel del perro, por ejemplo, y el entorno. En nuestro caso, el calor queda atrapado entre nuestra piel y la ropa que tenemos. Y de última, es nuestra ropa que por conducción transfiere el calor hacia el medio. Es decir, que es todo un proceso por el cual, por conducción, podemos también liberar calor al medio. El otro punto dijimos radiación. ¿Sabían ustedes que nuestro cuerpo en una habitación a temperatura normal, ¿cuál es nuestra temperatura normal? 36,7 grados centígrados. Pregunta, revisión de contenido. Elimina un 60% de pérdida de calor por radiación. ¿En forma de qué? De rayos infrarrojos. Esos rayos infrarrojos en una longitud de onda que va de 5 a 20 micrones. Es decir, que nosotros irradiamos calor en todas las direcciones. Es como, somos una lámpara encendida prácticamente. Ahora, por convección. La pérdida de calor por convección, que para el caso nuestro, el calor primero debe ser conducido por el aire y luego alejado por corrientes de convección. Esto genera alrededor del cuerpo porque hay una pequeña corriente de convección. Miren el dibujo, ahora voy a mostrar. ¿Ven? Estas onditas que están acá son las corrientes de aire de convección que intercambian calor con el aire vecino. O sea, hay un intercambio. Este es el aire caliente de nuestra piel que intercambia calor con el aire que lo rodea. En el caso de una persona sin ropa, por ejemplo, sentada en una habitación,
sin corriente de aire, perdería, eso está perfectamente estudiado, hasta un 21% de su calor por convección. Y luego, la transpiración es un proceso importante que se transfiere calor interno hacia el medio que nos rodea. Generalmente se pierde 0,58 calorías por cada gramo de agua evaporada. 0,58 calorías por cada gramo de agua. El calor se evapora sensiblemente de nuestra piel y en el caso de nuestros pulmones con una intensidad promedio de 600 mililitros al día. Eso quiere decir que si hacemos las cuentas en un día completo, nosotros a razón de perdemos calor de 12 a 16 calorías por hora, imaginen, en un día. Sería 12 por 24 o 16 por 24. Obviamente que por la respiración también intercambiamos calor, por la micción y la defecación también intercambiamos calor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por Profe, radiación, profe, ¿cuánto perdíamos? ¿Cuánto por ciento perdíamos de calor? Por radiación. Sí, ese no, Yo le no tomé nota. dije 60%. Con una, 60, perdemos en forma de radiación infrarroja, cuya longitud de onda está entre 5 a 20 micrones. bueno, profe. Profe, ¿Qué pasó? la tasa de producción basal, ¿qué significa esa parte? Ya vamos a llegar. Tenme un poquito de paciencia, porfi. Vos estás muy adelantada, pues, por eso. Sí, disculpe. Sigamos entonces. ¿Cuáles son los mecanismos reguladores de la temperatura? Porque hasta ahora nosotros perdemos calor como locos, dirían algunos. Y los ejemplos que yo di son ejemplos para personas que estén en una habitación a una temperatura agradable, cómodamente sentada. Quiere decir entonces que si nosotros realizamos alguna actividad física, todos estos valores se van a disparar. Por lo tanto, los mecanismos reguladores de la temperatura activados por el frío, ¿cuáles son? cuando temblamos, profe, ¿no? Eu, Cuando temblamos, eso no es algo que nos ayuda a regular el frío. sí, señor. Los poros del cuerpo también se ponen, se levantan todos así, no sé. Los poros Sí, la piel de o los gallina, ¿veo cómo se hace? pelitos Por de el la frío, piel. no sé qué. Vamos por parte. Los mecanismos activados por el frío son tiritar, hambre. Ese es mi caso. Yo cada rato el frío me activa, entonces estoy comiendo. Cuando nosotros tiritamos, lo que estamos haciendo es que nuestras fuentes de calor interna se activen. Cuando tenemos hambre y llevamos comida a la boca, lo procesamos y llevamos a nuestro aparato digestivo, el horno está aumentando su combustión, por lo tanto hay mayor calor. Incremento de la actividad voluntaria, que yo me ponga a saltar, me ponga a correr, por lo tanto aumento la actividad de liberación, mejor dicho, de producción de calor. Incremento de la secreción de la noradrenalina y de la adrenalina. Todos estos mecanismos incrementan
la producción de calor. Repito, tiritar, el hambre, incremento de la actividad voluntaria, incremento de la secreción de la noradrenalina y de la adrenalina. Ahora, si yo me voy en este momento me voy a Ushuaia, también tengo que seguir manteniendo la misma temperatura. En ese caso, el mecanismo activado por el frío, ¿cuál es? Vasoconstricción cutánea. Piloerección. Ahí tenemos nuestros pelitos de la piel erectos. Y enroscamiento. Esto es para disminuir la pérdida de calor. ¿El segundo cómo es que dijo, profe? Vasoconstricción cutánea. ¿Y el otro, profe? Eso dijo primero. No me acuerdo qué dije. Enroscamiento. Y el otro era piloerección. Bueno, todo esto, mecanismos activados por el frío. Ahora vamos al otro extremo. ¿Cuáles son los mecanismos activados por el calor? Para incrementar la pérdida de calor, ¿cuál es? La vasodilatación cutánea, por supuesto. La sudoración y el incremento de la respiración. Entonces, incremento de la respiración, la sudoración y la vasodilatación incrementan la producción de calor. Perdón, incrementan la pérdida de calor. Dije mal, disculpen chicos. Repito, vasodilatación, sudoración, incremento de la respiración. ¿Qué hacen? Incrementan la pérdida de calor. Son mecanismos activados por el calor. Y para disminuir la producción de calor como mecanismo activado por el calor tenemos la anorexia y la apatía. ¿Anotaron? Vasodilatación, sudoración, después, ¿cuál era el último, profe? Incremento de la respiración. Gracias. ¿Apatía, dijo, profe? ¿Oh? ¿Apatía, ¿Qué es? dijo? Apatía. Gracias, profe. ¿Qué sería eso, profe? Apatía, no sé. A ver, ¿quién le ayuda al compañero? ¿Qué es la apatía? Por favor, ¿qué es la apatía? Lo contrario de empatía, creo. ¿Será? Es como apatía, es no tener ¿Qué ¿cómo cosa? sería tacto para ponerse en el lugar del otro. La apatía. Apatía, mirá. Desgano, profe. No tengo ganas de nada. No tengo ganas de dar clase. No quiero ir a dar mi clase de física. No tengo ganas de cenar. No tengo ganas de mirar la televisión. Sería lo Eso es contrario de tener mucha apatía. adrenalina, de perder ganas. Un estado Eso de es desinterés, profe. apatía, chicos. ¿Sería por la pérdida de calor? Claro, sí, señor. Bueno, gracias. Depende del contexto, profe. Qué mal pensada que sos, Mica. No. Qué bárbaro. No se puede hablar en serio con ustedes. Bien. Sigamos, chicos, entonces. Calor de Profe, combustión. ¿Qué profe, es el calor de combustión? Perdón. ¿Qué era la anorexia y la apatía? Apatía, mirá. Sí, Mirá sí, mi cara. pero ¿qué sería un mecanismo?
cuando incrementa la pérdida del calor? Es un mecanismo activado por el calor. ¿Para qué? Para disminuir la producción de calor. Eso es la apatía, lo mismo que la anorexia. ¿Qué es la anorexia? A ver, ¿quién me ayuda? Yo que sepa, una enfermedad. Así es, pero ¿qué es? Pérdida del Pérdida apetito. de apetito, ¿Eh? creo que es. Pérdida de apetito, creo que es, y de peso, algo así. El estado físico de una persona muy delgada. Que no es mi caso. Profe, ¿Y qué es la anorexia? Es profe, la, ¿es un fal- trastorno alimenticio? la falta de ganas de qué. De comer. Profe, Claro, por eso yo le decía que no es mi caso. Imagínense, yo estoy comiendo por más que haga frío, haga calor, a toda hora como yo. Por eso no es mi caso. ¿Anotaron? Sí. Bien, vamos al calor de combustión. El calor de combustión es una transformación donde hay desprendimiento de luz y calor. Y que una vez iniciada, se mantiene sin suministro de energía exterior. ¿Dónde hay calor de combustión? ¿Qué hacen, se supone, los muchachos los días domingo? Pasado. Asado. Ahí ustedes tienen calor de combustión. Una vez que el carbón se encendió, libera calor y también libera luz. Y una vez que el carbón está encendido, ya no hace falta seguir insistiendo para encender. No tenés que entregarle nada más, absolutamente nada, a ese carbón encendido. Otra forma de definir calor de combustión, quizás es una forma más dentro de un enfoque químico, como cantidad de calor que desprende un mol de sustancia al ser quemada totalmente. Por las dudas, también le menciono esto, pero la definición que yo voy a pedir en los finales es el concepto físico. Cuando hay calor de combustión, en una transformación hay liberación de calor y de luz. Que una vez que se inicia el proceso, no se necesita suministro de energía exterior. Bien, vamos a calor de formación. Es la cantidad de calor que absorbe o cede al formarse un mol de cualquier sustancia a partir de sustancias simples. Profe, Se ¿puede está por repetir, por cortar- favor? Se está por cortar la señal, así que no se me escapen, que voy a volver nuevamente a conectar. Vamos a las transformaciones endotérmicas y exotérmicas. Profe, Transformaciones. ¿puede repetir el calor de formación, por favor? ¿En serio? Sí, en serio. Es la cantidad de calor que se absorbe o se libera al formarse un mol de sustancia compuesta, al formarse un mol de sustancias compuestas a partir de sustancias simples. ¿Anotaste? Sí, gracias. Gracias a vos. Bien. Recuerden que en cualquier momento se corta la señal, pero nuevamente lo voy a atar con alambre, así que no se me escapen. Transformaciones endotérmicas y exotérmicas. ¿Cuándo decimos que una transformación
Siempre hablamos de transformaciones termodinámicas, valga la redundancia. Una transformación es endotérmica cuando el sistema absorbe calor. Cuando el sistema absorbe calor es endotérmica. En la transformación endotérmica se suministra calor al sistema. ¿Anotaron? Y en la transformación exotérmica se libera calor. El sistema libera calor. ¿Anotaron, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sigamos. Transformaciones endergónicas. Endergónicas. No se olviden poner acento en la O. Endergónicas y exergónicas. ¿Cuándo es una transformación endergónica? Cuando se produce un aumento de energía libre a presión y temperatura constante. Una transformación es endergónica cuando se produce un aumento de energía libre. Y una transformación es exergónica cuando hay una disminución de energía libre. Entonces, la endergónica hay aumento de energía libre y en la exergónica hay una disminución de energía libre. Ejemplo de lo que estoy diciendo. Cuando quemamos glucosa, es decir, en la combustión de la glucosa, la combustión del azúcar, diríamos en física, es una reacción exergónica. Es decir, que hay una disminución de la energía libre. Y la formación de glucógeno a partir de aquella es una reacción endergónica, es decir, aumento de energía libre. Otro ejemplo de transformaciones endergónicas y exergónicas es cuando desplazamos carga eléctrica. Eso lo vamos a ver en clases posteriores, que es el tema de electrostática. Vamos a metabolismo energético y acá nos estamos acercando a lo que preguntó la compañera hoy. Cuando hemos hablado en clases anteriores del primer principio de la termodinámica, ¿cómo era en fórmula la expresión del primer principio de la termodinámica? La variación de energía interna es igual a qué. ¿A qué? ¿Alguien se acuerda? ¡Qué silencio! De a uno, por favor, no me aturdan. ¿Ninguno se acuerda el primer principio de la termodinámica? Puede ser, profe, al producto entre el calor y el trabajo termodinámico, ¿puede ser? Sí. ¿En serio? No, estoy en duda, por eso pregunto. Profe, ¿no es que a temperatura constante, algo así era? De la calor diría menos para Ryan. trabajo. Dios mío, será. Ah, no puede ser. Primer principio, chicos, la relación entre calor y trabajo. Estudien porque eso sí o sí está en la revisión de contenidos que mañana tienen que hacer. La variación de energía interna igual a variación de calor menos trabajo. No se olviden, cuando aplicamos el primer principio de la termodinámica a nosotros, por ejemplo, entonces estudiamos las transformaciones que ocurren en nuestro cuerpo.
en particular en la producción de calor y trabajo mecánico. Ese conjunto de transformaciones en la producción de calor y trabajo mecánico tiene un nombre: metabolismo energético. Entonces, ¿qué es el metabolismo energético? Es el conjunto de transformaciones que ocurren en nuestro cuerpo para la producción de calor y trabajo mecánico. ¿Qué trabajo mecánico hacemos nosotros internamente? ¿Alguien sabe? La digestión. Muy bien. Muy bien, señor. ¿Quién fue? Porque no vi quién fue. Yo. ¡Qué grande, Carlitos! Bien, entonces, metabolismo energético es el conjunto de transformaciones que suceden en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para la producción de calor y producción de trabajo mecánico. Entonces, ahora sí vamos a hablar de la ley de Hess, que el profe en el final de Física 2 sí o sí va a preguntar. Para la producción de calor, ¿cómo era, profe? Esta parte me perdí. ¿Dónde te quedaste? Producción de calor y trabajo mecánico. No sé lo que dije. Vamos de vuelta. ¿Qué es el metabolismo energético? Es el conjunto de transformaciones que suceden en nuestro cuerpo para la producción de ¿qué? Calor y producción de ¿qué? Trabajo mecánico. ¿Anotaste, Mica? Sí, profe, gracias. O si no, le ponemos un buffer para acelerar las reacciones. Perdón, se me escapó el indio. Sigamos. Ley de Hess. La ley de Hess, tenemos 1 minuto 10 segundos antes de que se corte la señal y después nos volvemos a reconectar. La ley de Hess permite determinar la cantidad de calor que puede originarse en el organismo por la combustión de alimentos. Voy a repetir. No sé si me va a salir con las mismas palabras, pero voy a intentar. La ley de Hess permite conocer cuantitativamente la cantidad de calor que podemos originar en nuestro cuerpo con la combustión de alimentos. Esa combustión, recuerden, chicos, esto sí o sí, recuerden por favor, esa combustión tiene que ser a presión constante y temperatura constante. Nuestra presión arterial no puede cambiar. Si no, es para problemas. Nuestra temperatura corporal no puede Temperatura y presión constante. La ley de Hess lo que hace es determinar cuantitativamente la cantidad de calor que vos originás en tu cuerpo. ¿Está? ¿Se entiende eso? Cantidad de calor que vos producís en tu cuerpo. Pero, siempre está el pero, en la producción de ese calor, en la combustión de alimentos, no te olvides, en la combustión de alimentos, hay 2 parámetros físicos que se tienen que mantener. ¿Cuáles son? La temperatura en nuestro cuerpo, 36,2 grados centígrados, Claro, y la presión. 36,7 creo que por ahí anda. Y nuestra temperatura, nuestra presión, la mínima y la máxima se tiene que mantener, porque si no, chao. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, la ley de Hess es una formulita que nos permite conocer la cantidad de calor
que se origina en nuestro organismo mediante ¿qué? La combustión de alimentos. Acuérdense ustedes que así sea 3 hamburguesas McDonald's, 2 choripanes, una tarta de acelga para los más light, en mi caso 1 kilo de helado, todo esto va a nuestro estómago y ahí empieza el trabajo, si hay trabajo mecánico, como dijo hoy un compañero de ustedes, hay liberación de calor. Y ese calor es por la combustión de los alimentos. Pero todo este proceso se tiene que realizar siempre a temperatura constante. Nosotros no podemos cambiar nuestra temperatura porque hay mucho calor de combustión. No, nuestra temperatura tiene que ser constante. Fisiológicamente debe ser así. Y nuestra presión arterial también tiene que ser constante. Entonces, para los que les gusta escribir el concepto, la ley de Hess dice que en una transformación química a presión constante y sin trabajo útil, la cantidad de calor absorbido o liberado está determinado por las sustancias iniciales y finales de la reacción y por los estados de la misma y no depende de los pasos intermedios de la transformación. Este concepto está en todos los libros, chicos. Ustedes googlean y lo van a encontrar en la ley de Hess. ¿Qué es el trabajo útil? Porque yo hablé de trabajo útil y eso es lo que yo voy a preguntar en la revisión de contenidos, aparece y en un final también. Es el trabajo realizado por el sistema, pero que no es trabajo de expansión, porque cuando hablamos de trabajo de expansión hay variación de volumen. Recuerden lo que vimos la clase pasada. Entonces, trabajo útil no es trabajo de expansión. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Si no hay ninguna pregunta, pasamos a la última parte de nuestra clase, que parece corta, pero no es tan corta. Porque todo esto que estamos viendo son aplicaciones de la termodinámica. El último punto es, mejor dicho, la tasa básica del metabolismo energético. ¿Qué es esto? Es la cantidad de calor. Siempre estamos hablando de cantidad de calor. Cantidad de calor que produce una persona por unidad de tiempo. Recuerden lo que les vengo diciendo de la clase pasada. Nosotros liberamos calor en todas las direcciones por radiación, en infrarrojo, y les dije la longitud de onda en infrarrojo. Nosotros prácticamente somos una lamparita encendida, chicos. Entonces, la cantidad de calor que producimos en la unidad de tiempo, ahora, en reposo, lo más tranqui posible, y lo ideal sería con una ayuna de 12 horas, podemos medir esa cantidad de calor y se va a llamar tasa metabólica básica o tasa básica del metabolismo energético, que se expresa en calorías por metros cuadrados de superficie corporal y por hora. Esa tasa básica se expresa en calorías por metros cuadrados de superficie corporal, o sea, la cantidad de superficie que tenemos en la piel, y por hora, chicos. Recuerden que para medir Perdón, esa profe, tasa... ¿podría explicar la... Profe? Sí. ¿Podría explicar la diapositiva anterior un poquitito? Pues no... O sea, recién puede volver a entrar. ¿Esta? Sí, profe. Bueno, ley de Hess, eso fue lo último que te...
Sí, todavía no la decía cuando se cortó el video. Bueno, querido, vamos de vuelta con ley de Hess. ¿Qué dice la ley de Hess? La ley de Hess te permite hacer una cuenta, hacer un cálculo con una fórmula y conocer la cantidad de calor que podés originar en tu interior por la combustión de alimentos. O sea, la cantidad de calor que vos estás liberando como consecuencia de la combustión de alimentos. Esa combustión de alimentos es a temperatura constante y presión constante. Es a temperatura constante y presión constante. Entonces, la ley de G lo que hace es calcular la cantidad de calor que nosotros liberamos por combustión de alimentos. Esa combustión de alimentos, ¿cómo tiene que ser? Temperatura constante y presión constante. ¿Está, chicos? ¿Alguna pregunta? Bien. Y lo último es la tasa metabólica del metabolismo energético, que decíamos que es la cantidad de calor que nosotros estamos produciendo en la unidad de tiempo, y para medir esa tasa básica, la persona tiene que estar en estado de reposo total. Los libros de fisiología detallan que la persona tiene que estar con un ayuno de 12 horas. ¿Por qué ayuno de 12 horas? Para disminuir la combustión de alimentos. Para disminuir la combustión de alimentos. Entonces, esa cantidad de calor que producimos por unidad de tiempo se mide en un estado de reposo físico, obviamente en una posición horizontal, tranqui. Dijimos en un ayuno de 12 horas, explicamos por qué, en un ambiente de temperatura y humedad controlada, y esa tasa básica, ¿cómo se va a expresar? En calorías por metros cuadrados de superficie de nuestra piel y por hora. ¿Alguna pregunta hasta acá? Cheta. Tu señora. Me encantan cómo me dan artículos, ¿eh? Se escucha la televisión. Profe, ¿Cómo andás? Ya en la calle me conocen como el hip hop. Te felicito, que bien actúas. Gómez, ¿qué comen los amigos de Duki? Ah, esa capciosa, profe, y depende. Por favor, ese micrófono, chicos. No comen pasta, profe, menos 8 que celíaco. Santi, Tiene una previa de pensamiento, profe. Están los que ponen la music session de Bizarrap y la ponen toda de corrido y bailan hasta las 5 de la mañana, o los que buscan un poco más de barro y quilombo y ponen un RKT y una cumbia vieja. Santi, tu micrófono. Aeropuerto a las 12 y tiene que llegar a un recital a las 2 de la mañana en el centro de la propósito. Santi. Gracias, Santi. Bien, chicos, hasta acá parece que el tema número 4 es muy corto, es reducido, pero es la aplicación de la termodinámica. Por lo tanto, estamos usando conceptos que se vio en el tema 2 y en el tema 3. No es fácil, no es fácil. Parece corto, pero vuelvo a insistir, necesitamos manejar conceptos, necesitamos saber básicamente lo que hoy estuve preguntando y ustedes estaban como Adán y Eva, ¿qué dice el primer principio de la termodinámica? Para poder explicar lo que hemos estado hablando. ¿Alguna pregunta que quieran hacer, chicos? ¿Algún comentario? Les aviso, aviso parroquial, mañana miércoles a las 20 horas, mañana miércoles a las 20 horas, la misma clase en forma presencial. Sí, Paola, vos me ibas a preguntar algo.
No, profe. Ah, bueno, gracias. Yo, Mica, profe, ¿iba a preguntar algo? sí, yo le iba a decir que, entonces había dicho que la persona que hace ayuno, o sea, de 12 horas es para disminuir la cantidad de calor. De combustión de alimentos. Combustión. De La combustión. combustión de alimentos. Que no es mi caso, Micaela. Profe, ¿Qué? Ok, ¿Qué gracias. pasó? una pequeña consulta. Bueno, La clase que mañana tenemos va a ser este tema otra vez, ¿verdad? sí, Paola. A la mañana nosotros tenemos otra vez clase, o sea, por esa clase le pregunto. ¿A la mañana? Sí, mañana tenemos física de día 12, comisión 1. No, no existe eso. ¿Verdad, profe? Tenemos física Con el mañana. otro profe, Con el otro profe, el profe Villada, creo que era el apellido. Villalba. Villada. Atiendan, por favor. Y gracias gracias, Paola, por hacerme acordar. La teoría, la única persona que la desarrolla es el titular quien está hablando con ustedes. El resto de los docentes dan trabajos prácticos. Estamos, así que tranqui, Paola. No te preocupes. Ah, bueno, profe, porque justamente eso le pregunto porque yo mañana no voy a poder asistir a esa clase y quería saber si va a ser lo No mismo. te preocupes, Paola. No existe otra clase de teoría más que la del profesor titular. Perfecto, profe, gracias. Dale, Paola. Recuerden, chicos, y gracias al comentario de Paola, las clases de teoría son optativas para los que pueden, no son obligatorias. Las clases de teoría con el doctor Merlo son optativas. El que puede, bienvenido sea, con todo gusto, pero no siempre se puede, a veces les toca trabajar y bueno, ¿qué va a hacer? Así nomás es la vida. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran hacer? No, profe. No, profe. Bueno, Cele, te agradezco. Recuerden, voy a revisar, pero no se vayan todavía, las comisiones 1 y la comisión 3 en esta semana estarían desarrollando el práctico número 2. Y Sí, así profe. se van a uniformar las 3 comisiones existentes. Bien, chicos, por favor, se cuidan mucho, cenen y descansen, que necesitan alimentarse, necesitan combustión de alimentos para poder funcionar acá. Así que estamos en contacto, se cuidan, chicos, nos estamos viendo mañana en nuestra clase presencial. Chau, chau. Chao, Chao, chao. profe. Chau, chau, chau. Chau, chi, profe. Chau, Chao, chau. profe. Muchas gracias. Chau.